Buenos días, República Dominicana. Aquí inicia Buenos Días RD este miércoles 20. Señores, el mes avanza. Pasado mañana ya es el concierto en Venezuela. El concierto por la solidaridad con Venezuela. Buenos días, señora Costa, que usted ha cogido con la costumbre de dejarme sola. Póngale una multa a Susana. Tú también. Buenas tardes. Ustedes están igualitos. Saludos, buenos días al pueblo dominicano. Amanecemos hoy con varios temas interesantes y ese concierto de verdad que está llamando la atención del mundo porque... Pero tú me habías dicho que Juan Luis Guerra iba para... En las redes sociales se había anunciado que Juan Luis Guerra iba a participar porque una payasada del presidente Maduro, como es normal, anunció otro concierto paralelo, pero del lado de Venezuela, sí. El que se va a realizar convocado por Guaidó y sus seguidores, es del lado, es en Cúcuta, del lado de esa imagen, creo que es el anuncio que él hizo ayer, sí, en sus redes sociales, en Instagram, anunciando que iba a participar en el concierto. Él y decenas de artistas, Luis Fonsi, Alejandro Sanz, Paulina Rubio, muchísimos artistas. Carlos Vives dijeron ayer que estarían presentes pasado mañana en ese concierto por la solidaridad con Venezuela, que busca recaudar alrededor de 100 millones de dólares. Usted sabe que ellos no van a cobrar absolutamente nada. También Juanes va para allá. Este conflicto ha llegado a poner en confrontación también a nuestra clase artística. Sí, claro. Busquen una carta que escribe el señor Pablo Milanés a Rubén Blades. Están confrontados porque Pablo es pro Maduro, me imagino. Pero increíble. Yo leí que es un hombre de avanzado. Quizás Pablo será el único entonces que va a estar en ese concierto. Bueno, posiblemente solo sea él. Todos los días, ayer el salsero Willy González y todos los días los artistas que Maduro anunció, pues, exacto, le dicen que no, entonces yo no sé quiénes son los que van a cantar del otro lado de la frontera. ¿Ustedes saben dónde es el concierto de Maduro? ¿En el puente? Sí, en el mismo sitio, pero del otro lado. Yo creo que él decidió acelerar su salida. Yo creo que sí. Lo que pasa es que el ultimátum... Sí, María, porque ¿qué va a pasar allí con estos dos grupos? Bueno, él le menos de 300 metros uno del otro. Él le dijo ayer a Guaidó que convocara elecciones, que convocara al pueblo a elecciones para él darle una pela con el pueblo. Oigan eso. Mira, el concierto, Pedro, que va a estar, la verdad, van a estar muchos artistas internacionales importantes, pues como dijo Ángel, será uno al frente del otro, porque uno del lado de Venezuela, en la parte de Cúcuta, y otro en el lado de Colombia y otro en el lado de Venezuela. Entonces, esto busca que la comunidad internacional, una manera de presionar, porque al otro día, el sábado 23, es el día que está pautada la entrada de la ayuda, que cada día llega más ayuda, desde España, Alemania, el Reino Unido y otros países han donado una cantidad 18 importante millones de euros. Sí, 18 millones de euros. Francia lo donó en medicamentos y alimentos. Creo que el Reino Unido fue quien más aportó en efectivo para la ayuda humanitaria a Venezuela. Que vamos a ver qué es lo que va a pasar el sábado, que es el día límite y el día específico, según Guaidó, para que entre esta ayuda. Hay muchas expectativas en ese sentido. En ese punto, Pedro, solamente aportar que se han establecido 3 puntos de entrada para la ayuda. Hay un punto marítimo, ustedes lo conocen ya, ¿eh? El marítimo no lo conocía. Curazao. Aruba, Curazao. Okay. Que tú sabes que está... Ese no lo había escuchado. Tú te paras en cualquier playa de Curazao y miras a Venezuela. Y miras al oeste, sí. al oeste. Y ves la playa de Venezuela. O sea, ya... Bastante cerca. Eso lanchas... rompió relaciones Maduro con Bonaire, Curazao y Aruba. También. Porque entiende que Holanda
ha dado facilidades para que su frontera sea violada. Son territorios insulares. El último país también, el último país que reconoció a Guaidó ayer o antes de ayer fue Japón. Brasil, ya la ayuda en la frontera brasilera está. Y Cúcuta tiene ya un par de semanas la ayuda más allí. Entonces, esos 3 puntos serán la vía para accesar. La expectativa es, señora Costa, ¿cómo se hará esto? Sangre, tiene que haber sangre. ¿Te permitirán los militares? Entra la ayuda solo con sangre. Tiene que haber un grupo de patriotas dispuestos a entregar su vida para que esta ayuda entre. Que precisamente, que era lo que le quería decir ahorita, ¿por qué convoca Maduro al puente? Bueno, porque es que el puente es por donde la ayuda va a entrar de manera más fácil. Es solamente cruzar el puente. Y cuando venga una avalancha humana a buscar esa comida que tanto necesita Venezuela y esa medicina que tanto necesita la gente de Venezuela, no va a haber fuerza humana que lo detenga. Entonces, Maduro lo que está buscando es la confrontación. Y la salida y el objetivo de Guaidó y la comunidad internacional no es solo que la ayuda llegue, es la presión humanitaria hacia el régimen. Entonces el régimen dice, bueno, pues yo también te contesto con la parte de la gente que todavía me apoya a mí. Ahora, lo que puede darse allí es lo siguiente, que los propios militares y la propia gente de Maduro mande al puente para el concierto de él, se sumen al otro concierto y se sumen a buscar la ayuda que ellos también necesitan. Y entonces esa es la salida que a partir de ahí Maduro no va a poder contener las hordas furiosas y hambrientas de un país que se está muriendo de hambre. Guaidó en el día de ayer sometió a la Asamblea Nacional, que es la que hace la designación, al representante en República Dominicana. ¿Cuál es el nombre de esta persona? El nombre es Eusebio Carlino. Eusebio Carlino. He buscado su historial, no lo encontré, pero ya hay un representante designado a República Dominicana. Por cuanto al tipo este que está aquí, al embajador usurpador que está aquí, que comienza a recoger los motetes. Hay que ver si él se quiere ver, si él se quiere ir, porque si el Estado no lo expulsa, porque él sigue... El otro es un representante diplomático de Guaidó, pero este es este es el, sí, porque no es Guaidó quien lo nombra, sino la Asamblea Nacional. Pero este otro es el embajador. Bueno, ya República Dominicana reconoció a Guaidó. Guaidó no está nombrando embajadores, no puede hacerlo, porque es una facultad del Poder Ejecutivo. Exacto. Ellos se han cuidado mucho de eso. Ahora, Ángel, el tranque está que las embajadas son territorios insulares de los países. O sea, el gobierno dominicano no puede ir y sacar a ese embajador. No, estoy diciendo que se vaya. Exacto, si se va de manera voluntaria. Ahora, ningún acto que emane de esa embajada y de ese embajador designado por Maduro va a tener ningún efecto, incluso frente al gobierno dominicano, incluso la inmunidad diplomática la pierde. Entonces, porque hay un reconocimiento del Estado. Entonces, si él se queda dentro de la casa, lo que se convierte es un exiliado político. Bueno. ¿De quién? No exactamente, porque ¿De quién? Sí, exacto, porque ¿Un exiliado de quién? Su país no, él no ha sido exiliado por su país. No. Entonces, ahora, ¿qué hará el presidente Danilo Medina con este embajador o representante diplomático designado por Juan Guaidó? ¿Desde dónde él va a operar? Exacto. El que enviado de Guaidó. Bueno, no puede operar de cualquier lugar, porque finalmente donde esté su residencia puede estar la sede, reconocida por el Estado Dominicano, que es quien va a definir el perfil de uno u otro. Sí. Es el Estado Dominicano. Imagino que tú muy bien lo expresaste, que este señor no va a entregar cartas credenciales porque no es un embajador. No es un embajador. Y hay un protocolo internacional. Exacto, un representante diplomático. La Convención de Viena establece cuáles son los... Hay que ver de todas maneras si lo recibe el canciller de la República, si lo recibirá el presidente Danilo Medina. No, es lo que va... No puede presentar carta, pero no, claro que no. Claro. Porque es lo que va a hacer una especie de mediación y de mensajero, enlace de Juan Guaidó con el gobierno dominicano en torno al tema de cómo saldrá Maduro de Venezuela, que es lo que se está buscando, porque Juan Guaidó en ningún momento ha dicho yo voy a ser el presidente de Venezuela. No, yo estoy ocupando lo que la Constitución manda y forzando la salida de esta gente para que se convoquen lo más pronto posible unas elecciones, se forme un gobierno de transición y poder poner a Venezuela en el camino de la democracia, en el camino de la liberación, en el camino del desarrollo y en el camino de salir de esa profunda crisis humanitaria que tiene. Que solamente no la ve Maduro. No, pero que él no la puede ver porque él no la tiene, él no la sufre.
Maduro y su familia y todo el anillo que él tiene han de tener la mitad de los recursos que entraron a Venezuela en los últimos 20 años en cuentas internacionales a nombre de ellos. Lo que sí, Pedro, que el sábado es un día crucial, determinante para la situación venezolana, porque ahí se sabrá ya lo que va a pasar, entrará la ayuda, no entrará la ayuda, hay que ver, como dice Ángel, si habrá un lamentable derramamiento de sangre, quién pero hay saldrá ganancioso. Hay un cambio muy claro en el caso de Maduro. Parece que ya está haciendo efecto el cerco. El cerco económico. Por lo menos ya reconoce de facto que hay una crisis humanitaria en su país. Sí. El día 5 la negaba, el día 18 acepta ayuda de Rusia, ayuda humanitaria. Y dijo, China ha aceptado ayuda. Y dijo que es la única ayuda que va a recibir Venezuela, pero lo que está haciendo de facto es aceptando. Reconociendo la situación. Si el disparate más grande que yo he visto es la convocatoria a la fiesta en el puente. Para que del otro lado el gran concierto también quede mal. No quede mal. Es una muestra de músculo. Es que la gente de él vaya a buscar la ayuda. Es lo que yo acabo de decir. Exacto. Claro que la va a ir a buscar. Los propios guardias que él va a mandar a resguardar la frontera van a ir a buscar la ayuda porque ellos también tienen familia. Pasando hambre. Esa es la realidad. Hay que ver, señores, ¿Tú crees que tú tienes una mascota y tú sabes cuál es la decisión que han tomado la mayoría de las personas? Eliminarla, sacrificarla. Porque no tengo para alimentarme yo. ¿Con qué te alimento la mascota? Esa es la realidad. No, es un drama humano lo que está viviendo. Pedro, hay otro tema que nosotros debíamos tratar y reservar el segundo bloque para... Así es. Lo del tema eléctrico. Para el tema de la situación política del PLD. El segundo bloque, porque está complicado. Parece que ya hay una decisión de que el danilismo del frente con la reforma constitucional. Parece que va a ser... Por lo que dijo Peralta ayer. No, pero ellos han estado haciendo movimientos no desde ahora, hace mucho tiempo. Lo que pasa es que esa estrategia, tú sabes que la estrategia obedece a... Es la misma estrategia que se llevó a cabo con Leonel aquella vez. Pero ahora es un poquito más complicado porque en el 2015, 2016, la gente quería la reelección de Danilo y lo demostró votando por él masivamente un 62%. Cuando tú mides y sales a preguntarle a la gente, comenzando por los PLDistas, no quieren la reforma constitucional. Y no quieren la reforma constitucional no por Danilo Medina, sino por la figura y lo que significa el irrespeto a la norma, a la Constitución. Oye bien lo que estoy diciendo. Atención, Palacio, para que no vayan a decir que yo estoy en contra de que Danilo se presente o no se presente. No, la realidad dominicana hoy no es un mandato nuevo de Danilo Medina, sino reformaron la Constitución con el único objetivo de que él pueda presentarse. Ese es donde está el hándicap de ellos. Cambiando un poquito el tema, aunque tiene que ver también con Danilo. Que para el segundo punto, porque yo sé que él va a... No, pero ya lo abordamos, vamos a entrar a él. Vamos, dale. Ayer corrió un decreto falso sobre el Ministerio de Educación en los grupos. Pero el que hacía ese decreto está preso. En los grupos de prensa del Palacio Nacional y en diferentes grupos, y yo me lamenté de que fuera falso. ¿De que fuera falso? Sí, no, porque educación se prestigia con esa señora en caso de que el presidente Danilo Medina decida nombrarla, además de que me alegra porque ella no tiene pretensiones políticas. Los últimos 2 ministros que por ahí pasaron son precandidatos a la presidencia de la República. El mejor ministro de Educación que Danilo Medina puede tener en su gobierno, él lo tiene fuera del país. Me voy a reservar el nombre, él sabe quién es. El mejor. Vamos a una pausa, señor. Ya volvemos. Nada. Gracias por continuar en Buenos Días RD. Señores, ayer me sorprendió bastante el anuncio, Pedro. Nosotros habíamos... ¿Tú no vas a hablar a... Tú estás en contra de... Usted puede, María. Ángel me dejó sola ayer, yo estoy en huelga. ¿Estás en contra de...? Sí, para que desarrollara. Antes de entrar al tema eléctrico, que muy breve vamos a tocar, María, porque ya nuestra invitada está en escena. Sí, hay que aprovechar. Y hay que aprovechar porque hay muchísimos temas que hay que aprender de ella. Así es. Y yo estoy en esa actitud en el día de hoy. Miren, en el caso, para cerrar el tema anterior de la reelección, yo tengo la impresión, ustedes me corregirán porque ustedes conocen más al PLD que yo lo veo desde fuera, y
parece que el entorno de Danilo ha decidido poner ya en agenda, en la discusión, en la palestra, la posibilidad de una reforma constitucional. Quiero decirles que yo tengo la información que parece que hay ya un pacto entre la oposición y el danilismo para la reforma constitucional, y que ese pacto contempla la unificación de las elecciones a cambio de quitarle cualquier posibilidad de una futura reelección a Danilo, pero que no se presente en el presente proceso. Y eso no está mal, pero esa reforma la podemos hacer después de las elecciones. El problema... Quitarle el nunca jamás. Exacto. El problema parece que se ha trancado. Fue él mismo que se puso su nunca jamás. Sí, claro. Fue él mismo, Danilo Él Medina. lo aceptó. Él mismo fue que se lo puso para que no se armara una crisis a lo interno del partido. Él no lo pensó bien en ese momento, porque él como quiera iba a ganar las elecciones. Ese fue un falso candado. Exacto, iba a ser presidente de nuevo. Él dice, bueno, ahora, ya se podría modificar de nuevo. Eso no hay problema. Voy a demostrar mañana que a Leonel con los 15 puntos lo engañaron. Pero bien, hoy ese no es el tema. Con el acuerdo hoy simplemente me quiero limitar a decir que parece que van de frente con el tema de la reforma y que la oposición está conteste. Parece que uno de los precandidatos del PRM, solo cuestiona la garantía que hay para que Danilo no opte por presentarse para el presente periodo electoral. Sí, eso es lo único que está le tienen un miedo como el diablo obstaculizando en este momento la posibilidad de materializar la reforma constitucional. ¿Tú sabes por qué se puede dar ese acercamiento y la oposición, como de costumbre, ingenuamente caiga en el gancho? Porque ellos parten del principio, primero, de que Danilo le va a cumplir esa promesa. Ellos están pensando en eso muy cándidamente. Y segundo, ellos piensan en el escenario de que es más fácil derrotar a Leonel Fernández que a Danilo Medina. Y en el tercer escenario también piensan de manera muy errada que el danilismo gobernante, si Leonel Fernández es el candidato del PLD, le va a sacar las alfombras para que pierda y decir y mantener la hegemonía con este hombre ya habilitado completamente para presentarse en el 2024, que vieron que solo se ganaba conmigo. Ellos piensan eso era lo mismo de manera yo aquella vez, que muy pensaban errática, que Leonel no iba a apoyar a Danilo. muy errática. Piénsenlo bien antes de cualquier acuerdo que ustedes quieran hacer en esa materia, porque le puede salir más cara la sal que el chivo. Sí, hombre, déjalo que lo engañen. Señores, precisamente hablando del PRM, ayer hablábamos, Pedro, de que por fin se habían puesto de acuerdo todos los sectores para firmar el pacto eléctrico que se había quedado rezagado. El pacto eléctrico forma parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030. Resulta que en la tarde veo que me llega a uno de los grupos de prensa la suspensión por parte de la Casa de Gobierno de la firma de este pacto que estaba prevista para hoy a las 11 de la mañana en el Salón Las Cariátides. Se supone que cuando tú anuncias que vas a firmar es porque ya todos los sectores han sido consensuados, han sido convocados, incluyendo la oposición. Recuerden que cuando vino aquí José Ramón Peralta, que le hicimos la pregunta que por qué no se había firmado aún el pacto eléctrico, él decía que es un compromiso que también debía asumir la oposición. Pues la oposición ayer dio para atrás un grupo de excusas que no entendí, fue lo que dio para no firmar, para no rubricar este pacto que nos beneficia a todos como nación y que cumple con la Estrategia Nacional de Desarrollo, dando demostraciones de que de llegar al poder, pues simple y llanamente no van a dar continuidad de Estado o van a acabar con todo lo que ha hecho Danilo Medina, como lo está haciendo ANLO en México. Es lamentable esta situación, que el PRM piense más en los beneficios personales o en los exactamente y no en el beneficio general, sino en el particular. No, porque tampoco le va a dar beneficio particular. Lo que pasa es que es un logro también para Danilo Medina, Ángela Costa. Sí, pero lograr consensuar el pacto eléctrico. Es un logro. Claro. Pero al cual ellos ganan más políticamente, electoralmente, sí, porque además son brutos, sumándose a él que oponiéndose.
Entonces, la lógica política manda la eso. lógica pierde el sentido en ese escenario. Bueno, la población debe ver. La población y el debe ver. sector empresarial, que es el único que tiene que perder y que ganar, el que más tiene que perder o que ganar es el sector empresarial, tiene que ver un peligro en el comportamiento de esta gente. El personal técnico del PRM en materia eléctrica ha dado connotación de mucha deficiencia. Primero, cuando hicieron adversidad a la planta Punta Catalina, pusieron varios huevos, entre ellos unos cuantos cuadrados. Varios huevos. Yo le hice una entrevista al principal dirigente de ellos, a Tonito, que yo la tengo guardada para la historia. Yo, habiendo ido a la planta, él me está diciendo un disparate. Sí, todo lo contrario. Una cosa irracional totalmente. Yo Hablar de oído. esa misma semana yo estaba en la planta. Me dijo, esa planta tiene la hierba de este alto. Sí, porque tampoco Y se nosotros habíamos cercioran. estado allá. Tampoco se cercioran. Entonces, dijeron cosas para oponerse a la planta y hoy plantea el PRM, ese mismo grupo, plantea 10 puntos. Yo invito al país, no lo podemos leer porque ya vamos a ir a la entrevista. Pero miren, señores, léanlo para que ustedes busquen alguna lógica. Excusas baratas. Para que ustedes encuentren alguna lógica en el texto que ha presentado al país como excusa para no ir a firmar este pacto eléctrico. Es que el pacto no se puede firmar sin la oposición. No se puede. La ley, Oye, si ellos llegan. la ley y la constitución. Ellos tienen No, es que la ley y la ellos tienen que hacerse constitución responsables también. mandan que como es un plan a largo plazo dentro de la estrategia nacional, Al 2030. tiene que estar comprometida la oposición. Así es. Eso es así. Si no lo firman, no hay pacto. Por eso que se Los llama beneficios pacto. que hay allí, que son más de 200, no se podrán... Claro, hay déficits, hay cosas que no se pudieron pactar. Bueno, pues cuando ellos ganen, la pactamos. Pero hoy se está haciendo un daño al país con la no firma de este pacto. Es así. Totalmente de acuerdo. Jóvenes, hay muchos temas que tratar, pero vamos a socializarlo en brevísimo momento, con nuestra invitada de hoy, la politóloga Rosario Espinal. Vamos a ver muchos temas, ya volvemos. Es un honor, es un privilegio tener con nosotros a la politóloga Rosario Espinal. En Buenos Días RD. Bienvenida, doña Rosario. Buenos Bienvenida días. de nuevo, un placer tenerla aquí. Gracias. Doña La Rosario, politóloga con más prestigio. Sí. Y no desacreditada, Yo ¿eh? diría, Y yo no diría, desacreditada. la única politóloga de verdad que hay. la única voz, Aquí en el país. la única voz que yo sigo No. leo. Bueno, en mi trabajo, El hecho de que- era la única que yo entrevistaba. Es que el hecho de que tú hagas una maestría en política no te convierte en politólogo. Tiene otra connotación. Yo a partir de los próximos días lo estoy pensando autotitularme. Doctora, explíqueme una cosa, doctora. Hay un proceso en todo el hemisferio de desmontar la izquierda. Y en México se monta a la izquierda. Aquello es extraño. Wow. Vamos todos en una dirección y México aparece en otra dirección. Gana con un 53 y ya tiene un 80 Y en de República popularidad. Dominicana no luce que lo que pasa en el resto del hemisferio nos afecta. Yo estoy extraviado, ayúdame a entenderme a mí A mismo. encaminar. Bueno, que hace mucho tiempo que lo que ocurre en el hemisferio tiene un impacto muy limitado o no tiene Ninguno. impacto en la República Dominicana. Eso no es ahora, ya eso tiene su tiempo. Por ejemplo, cuando vino la ola de gobiernos de izquierda, comenzando con Chávez en la década del Chávez, 90. Brasil. No, Lula vino No, después. después, sí. Chávez fue el primero, después vinieron Correa, Correa, Morales, Nicaragua, Lula. Volvió Ortega. Exacto, volvió. O sea, cuando eso pasa en América Latina, aquí eso no tuvo impacto. No, ninguno. En lo absoluto. Cuando en la década del 80, que fue una década de ajustes por la deuda externa que tenían todos los países de América Latina prácticamente, vimos en otros países que colapsaron gobiernos, o sea, gobiernos que en Argentina, por ejemplo, se tuvieron que ir, renunciar antes de que se cumplieran sus periodos, porque no sostenían la situación económica. Aquí no se dio eso.
O sea, aquí se da el problema con Balaguer del fraude en el 94, pero él, o sea, se logra un pacto. No es que él dice me voy, sino se logra un pacto de 2 años y convocar a elecciones en donde él no podía repostularse. No como el caso de Argentina, donde un presidente todos los años tenía que renunciar. Entonces, la República Dominicana realmente ha estado, y voy a agregar un elemento más, prácticamente en todos los países de América Latina hoy en día colapsaron los sistemas de partidos tradicionales. Cuando digo tradicionales, quiere decir los partidos que estructuraron la política en esos países. Y aquí están los partidos tradicionales. Exacto, los partidos pueden transitar toda América Latina. Y están todos desaparecidos. Exactamente. Entonces, fenómenos nuevos como pasó... Son los que se levantan. Como pasó recientemente con este último... En El Salvador. Aquí, por el contrario, aunque los partidos están cojeando mucho, yo no diría que se fortalecen, pero han resistido, están cojeando. O sea, realmente, si uno mira los 3 partidos que estructuraron la política dominicana desde la década del 80, que son Reformista, PRD y PLD, 2 colapsaron electoralmente. Se lo tragó el PLD. Pero se han reciclado en otro nombre, bajo otra sombrilla. Bueno, ahí viene el caso del PRM, que se desprende del PRD, y el PRM hereda el segmento de votantes más importante, o sea, se va a votar por el PRM. Y el legado reformista lo hereda el PLD. Claro, en términos de votantes y un segmento de su dirección, o sea, de los dirigentes reformistas. Entonces, todo eso... No se dio el colacho, pero se dio un reciclaje. Sí, pero se dio un reciclaje. Sí, yo no sé si le podríamos llamar reciclaje, se dio un reacomodamiento. Exactamente. Vamos a llamarle, porque no ha habido como un reciclaje propiamente. Se dio un reacomodamiento en función de 2 fenómenos. El fenómeno de que, bueno, Balaguer por edad, un fenómeno natural, iba a desaparecer. Y Balaguer estructuró, Balaguer jugó un papel fundamental en el periodo post-trujillista, estructurando no solamente el Estado, en el cual gobernó 22 años en el post-trujillismo, sino también porque concitaba el apoyo de alrededor de 1/3 del electorado. Alrededor de 1/3 del electorado en este país era balaguerista. Ahora, el fenómeno en República Dominicana, doctora, este fenómeno de isla que no importa lo que pasa en el hemisferio, nosotros nos toca. ¿Con qué tiene que ver? ¿Con que nunca hemos tenido presente ideología? ¿No hemos tenido identificación ideológica? ¿O no prende la izquierda? ¿No prende? Ni los partidos o es pequeños. La edad de nuestra democracia, porque también la democracia nuestra es una de las más... Es la más antigua. La más antigua de todo el 40 años. O la falta ya entramos en el 41 años. Entonces, bueno, mira, mi respuesta a esa pregunta es la siguiente. En la República Dominicana sí hubo diferenciación ideológica. O sea, recordemos los años 60, 70, incluso entrada la década del 80. O sea, no era lo mismo Balaguer que el PRD. El clientelismo se llevó eso, sí, pero yo voy a llegar ahí ahora. Aquí la política se estructuró en base a diferenciación ideológica en las 2 décadas posteriores a la caída de Trujillo, con un proyecto conservador que encarnaba Balaguer y que estructuró, y él fue el único que gobernó, de los tres caudillos del post-trujillismo. Balaguer, bueno, que venía del trujillismo, pero bueno, termina gobernando 22 años después. Pero de Bosch, Peña Gómez y Balaguer, el único que realmente gobierna es Balaguer, porque Bosch fue 7 meses, Peña Gómez nunca llegó. Entonces pero sí había una política de polarización ideológica entre, sobre todo, el PRD y el balaguerismo, o sea, el Partido Reformista, pero llamémosle balaguerismo, que es un término más apropiado para describir lo que fue ese fenómeno. Entonces, después de esa polarización, que es donde nosotros crecemos,
O sea, todos los que tenemos más de 40 años, Lo que conocemos es eso. Ahí fue que crecimos. Reformismo versus PRD. Ahí fue que crecimos. Entonces, incluso vamos a decir, todos los que tenemos más de 45, para subirle un poco más, ahí fue que nosotros crecimos. Ya las generaciones anteriores, más jóvenes, es otra historia. Pero la generación nuestra es la generación en el poder. ¿Qué lo hace cambiar? Entonces, esa realidad de ese momento, esas ideologías que gravitaban versus, sacando, claro, el contexto sociopolítico que vivíamos de dictadura a democracia. Lo que sucede es que después de esas décadas, 60, 70, incluso un poquito entrado los 80, pero ya en la década del 80, termina la polarización ideológica, porque también hay fenómenos internacionales. O sea, cae todo el bloque socialista de la Unión Soviética, el muro de Berlín, termina la Guerra Fría. Pero aquí hay otro factor, la democracia que realmente, desde mi punto de vista, se establece a partir del 78, porque es a partir de ahí que hay posibilidad de competitividad electoral. Antes de ahí no había realmente competitividad electoral. Pero ese cambio en el 78 a la competitividad electoral logra lo siguiente, y esto es fundamental, logra que en este país prácticamente toda la clase política accede al Estado. Aquí no se da el fenómeno de otros países donde hay sectores eliminados, prácticamente condenados a no acceder al Estado, o donde para llegar tenían que utilizar recursos fuera de los procesos normales de competitividad electoral. Aquí tenemos que en el 78 gana el PRD. Hay el fraude de las 4 provincias para Balaguer controlar el Senado, pero bueno, llega el PRD al poder. Se reelige, o sea, vuelve el PRD, entra la crisis económica, eso desploma. La del 84. Claro, en el 86 el PRD electoralmente colapsa. Y además de sus diferencias claro, sus problemas de diferentes grupos, tendencias y todo eso, unido a la crisis económica. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que el PLD asciende por efecto de gravedad de 2 fenómenos. Ese de que el PRD reduce su base electoral, pero también de que Balaguer ya está en el ocaso de su vida. Y aunque Balaguer logra ganar las elecciones en el 86, ya apostar a Balaguer en el largo plazo, o sea, se sabía que Balaguer eventualmente iba a desaparecer. Es una buena visión. Entonces, esos 2 fenómenos le dan al PLD la posibilidad de ascenso. Fíjense que el PLD es el beneficiario de la reducción de votos del PRD en el 86. Sí, claro. O sea, no fue del reformismo, no fue del reformismo. Por eso la puntuación electoral de Juan Bosch del 90. Claro, pero eso es producto de que el PRD pierde votantes y van a engrosar los votos del PLD. Exacto. Eso, demostrado en las elecciones siguientes cuando se desinfla de nuevo el PLD. Sí, ¿por qué? Porque el PRD subió. Exacto. Como el PRD subió en el 94, el PLD bajó en el 94. Para que alguien suba tiene que bajar alguien. Claro, porque político. Los votantes son finitos, no son Exactamente. ilimitados. No son ilimitados. Por eso es que yo siempre digo, para tú hacer análisis electoral, tienes que usar la matemática simple. Sí. O sea, tienes que usar la matemática simple, porque no hay electores infinitos. Aritméticamente. Entonces, O sea, doctora... entonces, en ese sentido es que aquí el PLD ocupa el lugar, o sea, el vacío que primero iba dejando el PRD, porque por la crisis del 86, del 84, todo eso, el PLD rellena ese problema, pero luego el PLD rellena la desaparición de Balaguer. O sea que el PLD juega 2 papeles que a fin de cuentas, en términos electorales, es lo mismo para ellos, que primero recibieron votos del PRD y luego reciben los votos de Balaguer. Doña Rosario, sí, adelante, Pedro. Ahí mismo, ese reciclamiento, ese crecimiento, ese aprovechamiento de esos escenarios que el PLD ha hecho, y ya ahora cierra un ciclo de 20 años y vemos
cómo está el escenario PLDista. Muchos dirán, bueno, siempre lo hemos vivido, pero ahora como que uno vislumbra que la situación es mucho más grave. Las ansias de poder son mayores, los grupos hegemónicamente que gravitan allí, económicamente y políticamente son más poderosos. ¿Qué podemos vislumbrar de este PLD hacia ahora, el 2020? Sí, mira, hay una cuestión. La República Dominicana del 78 hasta el 2004 tuvo una política electoral competitiva. Exacto. Con altos y bajos, que si Balaguer hizo un fraude por aquí, que si no sé cuánto, pero se mantuvo un cierto nivel de competitividad Claro, electoral. una posición fuerte. A partir del 2004, ya el sistema de partidos cambia. Es lo que yo llamo que nosotros fuimos de un bipartidismo a un tripartidismo, a un retorno breve del bipartidismo, y luego hemos pasado a una situación de partido dominante, en donde se reducen los niveles de competitividad electoral. Entonces, por ejemplo, el PRM da la sensación, crea, digamos, la sensación de que aquí hay un bipartidismo, pero cuando tú haces el análisis matemático de los flujos electorales, tú sabes que realmente hay un partido dominante. El PLD se lo lleva. Usted está dando aquí esencia entonces a las encuestas que se han estado publicando de que, no obstante la división, el PLD superan un 50% del electorado. El PLD sigue siendo el partido mayoritario. Bueno, claro, porque es un partido en el poder, es un partido que en el poder desde el 2004 no se ha producido una crisis económica de magnitud que pueda cambiar la situación. ¿Qué sería lo deseable desde el punto de vista de la estabilidad política? Lo deseable sería que en este país haya una alternativa para cuando esa crisis económica llegue, pueda hacerse un cambio sin una crisis sistémica. Correcto. Hay una diferencia entre lo que son las crisis sistémicas que arrasan con todo y lo que son los cambios de flujos electorales, que es otra cosa. O sea, tu partido, estaba gobernando, llegó una crisis económica o lo que fuera, colapsa electoralmente, pero hay una alternativa que está ahí disponible para, nuevamente, para acceder al Estado. Lo que pasó en el 2004. Que hoy Lo no que pasó en el 2004, había una crisis económica, Hipólito colapsa, el PRD colapsa y estaba el PLD ahí, listo, para como un líder tomar el creíble, poder. Porque realmente todavía Leonel tenía. Entonces aquí, porque mire qué es lo que pasa, si aquí no hay una alternativa creíble y válida y se presenta una situación de crisis económica, entonces va a surgir una aventura, cualquiera que sea, que no es predecible. O se define el PLD como gobierno de oposición, porque aparentemente ante el país los únicos dos líderes potenciales son Leonel y Danilo. Sí, pero eso no puede reestructurar el sistema político, ni de partido, ni de flujos electorales. Eso es una confrontación que ellos tienen, porque en su condición de partido dominante, hay dos grupos que están luchando por tener acceso al poder. Uno por quedarse, el otro por volver. Pero eso no le da sustancia al sistema político. Solamente si en el PLD se diera una división de magnitud, que yo no creo que se va a dar, el PLD o no se va a dividir, o si alguien se va muy solo. Ay, bendito Dios. Doctora, Leonel, permítame. Espérate. El escenario, y vuelvo al escenario 20, aparentemente, según las encuestas, el pueblo está reacio a una reforma constitucional para que Danilo se presente. Sale Danilo del escenario. En caso de que decida no ir. Hay un odio entre danilistas y leonelistas que no lo pueden ocultar. Está ahí, vive con ellos. Y el danilismo decide, bueno, vamos a buscar el alfil y vamos a enfrentarnos. Ese enfrentamiento, si ese alfil derrota al otro líder del PLD que se llama Leonel, podría causar la ruptura y que Leonel se vaya a buscar candidatura a otro partido. Si lo hace, se va solo. Bueno, ¿Tú no eres el politólogo? Él se va a declarar. Sí. Lo han hecho 2 o 3 comunicadores, yo también. Mira, yo creo que en el PLD, como dije hace un momentito, yo creo que en el PLD o no va a haber división, o si alguien se va a ir muy solo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría
de los militantes, activistas, personas cercanas al PLD están en el poder. Sí, y si tú eres director del departamento tal, para ponerte, que no Sí. te voy a poner ministro ni nada, no. o sea, si tú eres Y si fuera ministro, director, fuera- Quiere quedarse si ahí, tú eres va a querer director quedarse del ahí. departamento tal en el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, tú no vas a salirte de ahí para una aventura No, política, sí. a que te nominen partidos que nunca han probado electoralmente. Y si no tener estoy y no fuerza. tengo posibilidad de entrar con los que están. No, hay que Y allí me- criterio de victoria. Lo que pasa es que esos PLDistas de los cuales se habla mucho, que están fuera, Están dentro. son pocos. Son pocos. Y Están dentro. están de una manera u otra dentro. Además, si no están dentro porque no tienen un puesto público, por ejemplo, Sí. o no tienen un contrato, Tienen- o no tienen algo así, tienen sus amigos adentro. Exacto. Entonces, en ese Doctora. sentido que yo Doctora, veo pero difícil. Cae Leonel algo. Fernández fue presidente 3 veces, es un líder, nadie lo puede No está ocultar. bueno, sí. Estos precandidatos no son líderes. No importa. ¿Podría alguno de ellos concitar el apoyo y ganarle a Leonel Fernández? Le gana el Estado. Bueno, mira, Politólogo. en abstracto, uno podría decir, bueno, con el apoyo de Danilo Medina y del Estado le podría ganar. Ahora, ese es un camino difícil por la siguiente razón. Si dentro de todos estos precandidatos que hay, no Leonel Fernández, sino los otros, si dentro de estos precandidatos que hay hubiese algo con luz, o sea, hubiese algo con o sea, y cuando digo luz Con me algo de refiero a lo crecimiento. siguiente, me refiero a lo Aplaudan, siguiente, aplaudan. son políticos conocidos, Sí. o sea, no es que Pero por aparecieron los de ministerios que han repente. dirigido, no porque han sido líderes construidos sobre la base de una ideología Pero así que se política. inicia normalmente. No, pero lo que te quiero decir... Leonel salió de la nada. Sí, Leonel salió de la nada, es verdad, pero era un partido ascendente en una Claro. coyuntura Claro. donde él logró el endoso de dos de los líderes Y- del país. No, y recuérdele, doña Exactamente. Rosario, de la nada ya había sido candidato vicepresidencial de Juan Bosch. Exacto. O sea, no y sale de la además- nada. Y el además, PLD solo recibe el sabe- endoso de Juan Bosch, Wow. recibe Con el 36. endoso de Balaguer Sí. y recibe el endoso del comité político del PLD. Si esa es la nada. O sea, eso no es la nada. Aquí es cómo la situación de Danilo Medina es muy compleja. Sí. Es muy compleja realmente. ¿Qué es lo que él Entremos va a a hacer? ella. Deje que ella entonces. termine, porque él no la quiere dejar que usted termine No, la idea. no le Haz la conviene. pregunta. Pero Dios mío. Ella terminó, No, ella no María. terminó. Sí, que es una situación compleja y yo estoy de acuerdo, estamos Pero totalmente yo de voy a acuerdo. explicar el porqué. Pero ella dijo que si no surgía alguien con luz, O sea, cuando yo digo Esa es la luz, parte que María cuando yo quiere digo decir. luz, María quiere oír quiero decir que no es que tienen que ofenderse los precandidatos, sino lo que quiero decir es que hay un efecto, eso es como enamorarse. Usted sabe rápido si se enamoró o no de alguien. Sí. Usted puede tener una relación con alguien sin haberse enamorado, pero cuando usted se enamora, eso tiende a pasar relativamente rápido. No es que usted pasa 5 años mirando a alguien Y eso es lo que dice le a los pasa a la 5 años, "Ay, población mira, yo me dominicana". enamoré. Ok. No, lo mismo pasa en la política. Prenden rápido. Eso tiene que prender relativamente rápido. Ahora bien, una candidatura puede ser elevada por un partido político fuerte, sin duda. Sin duda. Un partido puede llevar una candidatura porque es lo suficientemente fuerte como para llevar una figura que no tiene esas luces, ni ese carisma, David ni Collado. ese enganche, pero el partido te lo lleva Sí. al poder. El problema con los precandidatos, que supuestamente alguno va a ser escogido por Danilo, es que ahí tendría... Ellos no es que están solos, no es que el PLD lo va a El subir, fin es está que definido. enfrentarse con Leonel Fernández. Ya. Sí. Ahí es donde está el problema, es a enfrentarse con una figura que tiene un liderazgo, indiscutiblemente, Y ellos no son que líderes. le lleva muchos puntos en términos de apoyo electoral a los otros precandidatos. En la próxima ocasión, Y el doctora, 2 y 2 vamos a política ver, no da 4. en la próxima entrevista vamos a ver si Leonel está en condiciones, pues yo le voy a explicar la fórmula, si Leonel está en condiciones de ganarle al Estado. Permítanme, compañero, porque no puedo dejar pasar por alto para dos cosas con la doctora. Venezuela tiene que dar No, condición. antes de Venezuela, mira, Pedro, la doctora hizo una contabilidad de 40 años de democracia y excluyó los 12 años de Balaguer. Yo no puedo aceptar eso, doctora. ¿Ok? No puedo No, aceptarlo. tampoco estamos, no es que, miren, No lo acepto, pero hay después hablamos los de eso. puntos de dónde se da la transición aquí, hay dos momentos, uno lo cuentan en el 62
Ahí me inscribo y yo. otros lo cuentan a En el partir del 78. 78. Entonces, claro que a partir del 62 comienza un proceso. Lo que pasa es que fue un proceso dilatado, porque primero entre el 62 y el 66 hubo mucha inestabilidad política. Recuerde que el PRD Y designó a Balaguer como el padre de la Y democracia. Mire, entre el doctor. 66 y el 78 no había antes de que te competitividad vayas a electoral. No, a Venezuela no. Quiero nada más, nosotros discutimos aquí en la mesa y yo afirmé, permítame Pedro, Sí, que adelante, hermano. está a punto de crearse un pacto político en el país. ¿Usted tiene informes, conocimiento o es factible Para la modificación. la creación de un pacto político? Oposición no quiere 2 elecciones el año que viene. Yo creo que sí, que hay una alta probabilidad de que el PRM y el gobierno logren algún acuerdo. Eso es una posibilidad, con que cada sector gane algo. Todos los partidos realmente, prácticamente todos, están opuestos a la separación de elecciones. Yo, como tengo tantos años diciendo, aquí no hay necesidad de separar las elecciones, Claro. pero aquí Yo estoy de inventan, acuerdo. Estuve siempre de acuerdo con usted. hacen unos disparates cuando la separaron a 2 años, y yo les dije, decían, no, que la arrastre, y yo les dije, miren, ya tenemos la evidencia, hay arrastre, aunque la separemos cada 2 años. Claro. Este es un país altamente presidencialista. Esa es la Sí, estructura sí. del Eso es lo que Estado. atrae. Entonces, este es un país donde es un país pequeño, por más fraccionado que esté, porque está muy fraccionado, pero es un país pequeño. Esta no es una república federal, donde hay autonomía de los estados y tú necesitas tener elecciones separadas porque cada estado es un pequeño mundo en sí no mismo. tiene sentido Aquí eso. no hay eso. Entonces, aquí lo más factible es hacer elecciones conjuntas. Una vez ya. Don Rosario, 30 A la segundos. puerta del pacto, Le robo a la entonces. programación del canal. El 27 de febrero pudiera ser el preámbulo de la decisión que Danilo Medina tome de si va o no va. El discurso pudiéramos tomarlo como punto de partida. Bueno, yo creo que el discurso se va a interpretar en esa forma. Y supongo que también en la cabeza de Danilo Medina debe estar cómo se posiciona en ese discurso para la decisión que él va a tomar. De todas maneras, la interpretación que va a tener ese discurso, o sea, la gente lo va a ver como está indicando que va o está indicando Sí, que no no va. va. Eso es lo que la Dependiendo gente a quién va le hacer. convenga. Ahora, yo creo que, bueno, sí, yo me imagino que lo que él está pensando va a ser de alguna manera reflejada en ese discurso, pero no es que en ese discurso se va a tener claridad todavía. Yo creo que es compleja la negociación. Nos vemos el jueves Yo creo 29, que es aquí, compleja, 27, es compleja la 28. decisión que tiene que tomar Danilo Medina. Sí. Es complejo hacer una reforma constitucional. Todo eso es muy complejo. Doña Rosario, muchas gracias. Siempre nos se fue el aprende tiempo. mucho de usted. Lamentablemente. No me equivoqué. Rosario Espinal, politóloga, de verdad, ha conversado con nosotros. Mañana, Ustedes me a entienden. las 8 puntitos, otro Buenos Días RD.